gusta, dice, ver la santidad en el pueblo de Dios paciente, a los padres que crían con tanto amor a sus hijos, en esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa, en los enfermos, en las religiosas ancianas que siguen sonriendo. Esa es muchas veces la santidad de la puerta de al lado, de aquellos que viven cerca de nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios. Y otro número que me parece fantástico, en realidad vale la pena, si todavía no lo han leído, léanlo, que es realmente un documento muy lindo y sobre todo que anima un montón, porque va a seguir diciendo el Papa, por ejemplo, para ser santos no es necesario ser obispos, sacerdotes, religiosas o religiosos. Muchas veces tenemos la tentación de pensar que la santidad está reservada solo a quienes tienen la posibilidad de tomar distancia de las ocupaciones ordinarias para dedicar mucho tiempo a la oración. No es así, dice el Papa, ¿no? Y continúa. Todos estamos llamados a ser santos, viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra, ¿no? Y esto es especial para mí y decir de manera particular para los laicos, decir, allí estamos llamados a ser santos, ¿no? Y como venimos diciendo, sin hacer nada extraordinario. Eres consagrada o consagrado, sé santo viviendo con alegría tu entrega. Estás casado, sé santo amando y ocupándote de tu marido o de tu esposa, como Cristo lo hizo con la iglesia. Eres un trabajador, sé santo cumpliendo con honradez y competencia tu trabajo al servicio de los hermanos. Eres padre, abuela o abuelo, sé santo enseñando con paciencia a los niños a seguir a Jesús. Tienes autoridad, sé santo luchando por el bien común y renunciando a tus intereses personales. Así de claro nos habla el Papa en este documento. Bien, entonces retomo también la cita de la Gaudium et Spes 22. Cristo murió por todos y la vocación última del hombre es realmente una sola, es decir, la vocación divina. Y nuestros santos en esto son especialistas. ¿A qué nos invita San Juan de la Cruz? A la comunión del alma con Dios, ¿no? Este es nuestro destino último. Y por lo tanto, y que está al alcance nuestro, como bien nos lo recuerda el Papa Francisco, este año, en mayo, tuvimos el encuentro de frailes monjas aquí en Cochabamba justamente, y apenas terminó el encuentro nos enteramos que falleció una madre carmelita descalza de Brasil, y después pasaron una frase que a mí me llegó muchísimo y decía esta madre Angélica, dice que era una santa mujer que falleció en un accidente con 80 y tantos años, y decía esto ella: la clausura es un modo como mostramos a la humanidad lo que seremos en un futuro breve, todos en Dios. Que es un poco lo que quiere ser la vida contemplativa, la vida consagrada, para decir que nuestro destino último es estar con Dios. Y en ese sentido las carmelitas y otras de comunidades contemplativas es justamente lo que quiere decirnos con su consagración y dedicación. Total a Dios es como un anticipo de lo que nos espera, ¿no? La clausura es un modo como mostramos a la humanidad lo que seremos en un futuro breve, todos en Dios. La vocación última del hombre es la vocación divina. Y en ese sentido yo les compartía la carta a los Efesios, el primer capítulo, cuando el apóstol Pablo dice que lo rezamos
en la liturgia de las horas los lunes en vísperas, ¿no? Bendito sea Dios Padre nuestro Señor Jesucristo, Él nos ha elegido, nos ha bendecido con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos ha elegido en la persona de Cristo antes de la creación del mundo, para que fuésemos santos e irreprochables, dice el apóstol Pablo, movido por su amor. Yo uno esta cita de San Pablo con lo que nos dice bellamente San Juan en el capítulo 17, la oración sacerdotal, cuando Jesús le reza al Padre y le dice esto: Padre, este es mi deseo, que los que me confiaste estén conmigo donde yo estoy. Por lo tanto, recordemos que nuestro origen es divino y nuestro destino es divino. Por eso que el hombre no puede saciarse con las cosas materiales. Nos ayudan para vivir dignamente, pero nunca nos darán el sentido único, ¿no? Entonces, qué bonito realmente caer en la cuenta de nuestra gran dignidad, ¿no?, que descansa en el mismo Dios. Nos recordará enfáticamente el actual Papa Francisco en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, o la alegría del Evangelio. No me cansaré, dice el Papa, de repetir aquellas palabras de Benedicto XVI que nos llevan al centro del Evangelio. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una nueva orientación decisiva. Sigue diciendo el Papa, esto en el número 7 y 8 de este documento: solo gracias a ese encuentro o reencuentro con el amor de Dios que se convierte en feliz amistad, somos rescatados de nuestra conciencia aislada y de la autorreferencialidad. Llegamos a ser plenamente humanos cuando somos más que humanos, cuando le permitimos a Dios que nos lleve más allá de nosotros mismos para alcanzar nuestro ser más verdadero. Y a propósito, también en el número 2 y 3 de esta exhortación, nos lo va a decir, o nos lo va a seguir diciendo el Papa bellamente. Dice en el número 2: el gran riesgo del mundo actual, con su múltiple y abrumadora oferta de consumo, es una tristeza individualista que brota del corazón cómodo y avaro, de la búsqueda enfermiza de placeres superficiales, de la conciencia aislada. Cuando la vida interior se clausura en los propios intereses, ya no hay espacio para los demás, ya no entran los pobres, ya no se escucha la voz de Dios, ya no se goza la dulce alegría de su amor, ya no palpita el entusiasmo por hacer el bien. Los creyentes también corren ese riesgo cierto y permanente. Muchos caen en él y se convierten en seres resentidos, quejosos y sin vida. Esa no es la opción de una vida digna y plena. Ese no es el deseo de Dios para nosotros. Esa no es la vida en el Espíritu que brota del corazón de Cristo resucitado. Y por eso el número 3 de este documento dice el Papa Francisco: invito a cada cristiano en cualquier lugar y situación en que se encuentre a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo. Esta es la urgencia que nos pide el Papa Francisco, ¿no? Y por algo será, ¿no? A mí me llama tanto la atención porque ya en el 2001
Novo Milenio Ineunte, que es el que escribió el Papa San Juan Pablo II, al inicio del nuevo milenio, pues él también invitaba ya a esto con urgencia, el encuentro personal con Cristo, contemplar el rostro de Cristo. Y Benedicto XVI en la Deus Caritas Es, que es lo que retoma el Papa Francisco, y nos lo dice, justamente con urgencia. Y de verdad, a mí por lo menos me llama mucho la atención, ¿por qué esta urgencia? Siendo nosotros, se supone, cristianos, que en el centro está Jesús, pero al decirnos esto quiere decir que a Jesús lo hemos dejado de lado. La urgencia, dice el Papa, ¿no? Invito a cada cristiano, en cualquier lugar y situación, a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo, o al menos, dice el Papa, tomar la decisión de dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada día sin descanso. No hay razón para que alguien piense que esta invitación no es para él, porque nadie queda excluido de la alegría reportada por el Señor. Que también es otro documento que vale la pena leer, porque el Papa es muy práctico, es como muy concreto. O te la tomas o lo dejas con él, ¿no? Entonces en ese sentido es muy interpelante y no nos deja así con los brazos cruzados, ¿no? Siempre nos moviliza. Necesitamos encontrarnos cada día con Dios, para que sea Él mismo quien nos lance de nosotros mismos al encuentro del otro. Porque justamente lo que provoca y debería de provocar al natural en nosotros el encuentro con Dios es lanzarnos de nuestro espacio personal, reducido, muchas veces egoísta y cómodo. Tal vez lo que necesitamos es propiciar, facilitar el encuentro con Él para que nuestra salida de nosotros mismos no sea violenta, sino natural y espontánea, porque Dios no nos quiere forzar ni violentar. A Él le gusta conquistarnos y reconquistarnos con delicadeza, es decir, con mano blanda. Podríamos preguntarnos, a la luz de lo que venimos diciendo, ¿qué tan profundo y frecuente es mi encuentro con Dios? ¿Busco y aprovecho los tiempos y los espacios que me brinda la comunidad para propiciar el encuentro con Él? Y en ese sentido, al menos en lo personal, la oración me motiva y mucho, porque siempre yo digo que la conversión no es una decisión, porque si fuera así, qué fácil lo tendríamos la vida, ¿no? Desde hoy voy a ser humilde, desde hoy voy a ser santita, buenita, servicial, generoso, atento a todo, ¿no? Y ya lo tendríamos así. Pero justamente, ¿cuántas promesas hemos hecho a Dios? ¿No? Y a la vuelta de la esquina ya me olvidé, ¿no? Por eso mismo, el encuentro personal con Jesús, porque a fin de cuentas el que transforma nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser es Dios. Por eso es tan importante y tan necesario el encuentro personal con Él. De lo contrario no va a haber en nosotros ningún cambio, ¿no? No puede haber transformación, no puede haber conversión, ¿no? Y para nosotros como carmelitas, pues la oración tiene que ser algo tan fundamental y tan esencial que sí o sí tenemos que cultivarla, ¿no? Y no precisamente pensando en mi santificación personal, sino cuanto más soy hombre de Dios, mujer de Dios, mi apostolado, mi misión será mucho mejor y más efectivo, ¿no? Si hablamos en términos de eficacia, ¿no? Pero para decir de que lógicamente cuanto más en comunión, cuanto más
caminamos en la presencia de Dios, lógicamente que nuestra vida al natural también va a ir generando, pues eso, preguntas, ¿no? A mí me encanta aquello que se le atribuye, y seguramente que fue así cuando dicen que San Francisco le decía a sus discípulos que aprovechen todos los medios posibles para realizar la evangelización, ¿no? Que utilicen todos los medios posibles. Y termina diciendo San Francisco, si es necesario, las palabras, ¿no? Por lo tanto, si hace falta hablamos, si no, suficiente con la vida, ¿verdad? Y es lo que muchas veces uno busca en los demás, en cada uno de nosotros. Les leo lo que dice las constituciones de ustedes, que es genial. Dice, por ejemplo, el número 20: el seglar procurará hacer tiempos fuertes dedicados a la oración, como momentos de mayor conciencia de la presencia del Señor y como espacio interior para el encuentro personal e íntimo con Él. Eso lo conducirá a vivir la oración como actitud de vida, que lo hará reconocer siempre y en todo lugar a Dios, buscar su voluntad en todos los acontecimientos, contemplar a Cristo en todas las personas, próximas o extrañas, y juzgar con rectitud sobre el verdadero sentido y valor de las realidades temporales, tanto en sí mismas como en orden al fin del hombre. Logrará así una contemplación y acción en la historia, integrando fe y vida, oración y acción, contemplación y compromiso cristiano. El seglar procurará tener tiempos fuertes dedicados a la oración, que no es otra cosa sino el encuentro con Él. Y a propósito, Santa Teresa de Jesús, que es sumamente práctica y con un sentido común impresionante, ella, por ejemplo, nos lo va a decir en Fundaciones 5, 15 y 16, les voy a leer. Me parece un número muy bonito y muy concreto lo que nos dice la Santa. Aquí, hijas mías, se ha de ver el amor, que no a los rincones, sino en mitad de las ocasiones. Para empezar, aquí, hijas mías, se ha de ver el amor, que no en los rincones, porque uno puede decir, estar frente al sagrario y en la capillita y llamando a todo el mundo desde ahí. Sale al pasillo y ya, otra vez esta, dice uno, ¿no? Y creedme, dice la Santa, que aunque haya más faltas y aún algunas pequeñas quiebras, que sin comparación es mayor ganancia nuestra. Por lo que digo que es ganancia, es porque se nos da a entender quién somos y hasta dónde llega nuestra virtud. Escuchen lo que dicen, qué práctica la Santa. Porque una persona siempre recogida, por santa que a su parecer sea, no sabe si tiene paciencia ni humildad, ni tiene cómo lo saber. Como si un hombre fuese muy esforzado, ¿cómo se ha de entender si no se ha visto en batalla? San Pedro harto le parecía que era, mas miren lo que fue la ocasión. Más salió de aquella quiebra no confiando nada de sí, y de allí vino a ponerla en Dios y pasó después el martirio que vimos. Cuando Pedro, tan decidido, le dice a Jesús, daré mi vida por ti, Señor. Le dice Jesús, darás tu vida por mí. Te aseguro que antes que cante el gallo me negarás 3 veces, ¿no? Justamente. Y en la mitad de las ocasiones donde se ven realmente las virtudes, ¿no?
y es donde se ven los frutos, como dice la Santa, los efectos, que para ella son las virtudes que se tienen que ver y notar justamente en las ocasiones, ¿no? Sigue diciendo la Santa, número 16. Oh, válgame Dios, si entendiésemos cuánta miseria es la nuestra. En todo hay peligro si no la entendemos, y a esta causa nos es gran bien que nos manden cosas para ver nuestra bajeza. Y tengo por mayor merced del Señor un día de propio y humilde conocimiento, aunque nos haya costado muchas aflicciones y trabajos, que muchos de oración. Esto para la Santa es tan vital el conocimiento propio. Y por eso ayer insistíamos el tema del ordenar la casa, pues es fundamental. Porque cuanto más nos conocemos, también más somos personas humildes, ¿no? Porque vamos asumiendo lo que somos, con nuestras riquezas y pobrezas. Y sigue diciendo la Santa, aunque nos haya costado muchas aflicciones y trabajos, que muchos de oración, cuanto más, me encanta esta cita de la Santa, el verdadero amante en toda parte ama y siempre se acuerda del amado. Recia cosa sería que solo en los rincones se pudiese traer oración, que es otra invitación practiquísima de la Santa para nosotros, ¿verdad? Porque, y ustedes más que nosotros, pues nosotros tenemos bastante ordenada, al menos ordenado el tiempo. Otra cosa es que aprovechemos el tiempo. Entonces, al decir la Santa, por ejemplo, hablando de la oración, que el verdadero amante en toda parte ama y siempre se acuerda del amado, por lo general yo le digo mucho esto, le comparto mucho a los jóvenes y adultos y a todos, lógicamente, porque uno fácilmente, o más que fácilmente, la gente se confiesa con mucha frecuencia, Padre, no tengo tiempo para la oración, ¿no? Y muy interesante lo que dice la Santa. O sea, entonces yo digo, qué bonito es poder llegar a relacionarnos con Dios de esta manera, tan familiar, sin protocolo, sin necesidad de pedir audiencia. Y podemos orar y podemos estar en comunión con Dios desde que nos despertamos hasta que nos acostamos, ¿no? Qué bonito es debajo de la frazadita a primera hora decir, Señor, gracias porque me estás regalando un nuevo día, ¿no? Y así sucesivamente a lo largo de la jornada. Por eso mismo la Santa tenía esta familiaridad tal con Dios, que nos lo dice bellamente y con un lenguaje tan familiar y tan coloquial: entre el puchero anda el Señor. Por lo tanto, con Dios yo puedo estar en comunicación, barriendo, lavando plato, tendiendo la cama, cocinando, haciendo lo que haga. Y ojalá que ese sea nuestro nivel de relación con Dios. Porque a veces reducimos tanto nuestra relación con Dios que necesito un sagrario, que necesito una capilla. Sí, están bien, pero qué bonito es, además de todo eso, tener esta presencia o esta conciencia viva de la presencia de Dios en nosotros, como también en los demás, ¿verdad? Termino este numeral 15 y sigue diciendo la Santa: ya veo yo que no puede ser muchas horas, mas, oh Señor mío, qué fuerza tiene con vos un suspiro salido de las entrañas de pena, por ver que no basta que estamos en este destierro, sino que aún no nos den lugar para eso, que podríamos estar a solas gozando de vos. Un suspiro, dice la Santa, ¿no? Que brote desde las entrañas, pues Dios lo acoge, Dios lo escucha, ¿no? Entonces, qué bueno es que nosotros lleguemos a esta familiaridad. Y llegamos a esta familiaridad
como yo suelo decir, cómo uno logra una amistad con alguien, sea varón o mujer. Esa base de encuentros, esa base de diálogo, esa base de escucha. Es cuando uno se familiariza tanto con el otro que yo no tengo necesidad de pedirle permiso para entrar en su cuarto, porque somos amigos. Y la santa llegó a ese nivel de familiaridad, por eso que es tan bonita la descripción que hace de la oración. No es otra cosa, sino un trato de amistad estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama, ¿verdad? Entonces, desde ahí, cuando nos familiarizamos tanto con Dios, al natural brota el deseo de hablarle a Dios, ¿no? El deseo de agradecerle a Dios, el deseo y la necesidad de pedirle auxilio a Dios, ¿no? Porque Dios está siempre con nosotros. También es bueno recordar lo que nos dice bellamente San Juan de la Cruz. Si el alma busca a Dios, mucho más la busca su amado a Él. Dios siempre tomando el primer paso. Desde la experiencia del santo vemos claramente que antes que nosotros demos el primer paso, Dios ya ha dado dos. Porque a Dios le gusta primerear, como dirá el Papa Francisco. No buscando ser protagonistas, sino sencillamente porque nos ama y quiere facilitarnos la caminata lo más posible y sobre todo porque disfruta de que caminemos en su compañía. A propósito, el orante expresa su experiencia de esta manera. El Salmo 138, conocido Salmo. No está aún la palabra en mi lengua y tú, Señor, ya la conoces. Si subo hasta los cielos, allí estás tú. Si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. O cuando sigue diciendo el salmista, tú formaste mis entrañas, me tejiste en el vientre de mi madre. Te doy gracias por tantas maravillas. Tus obras son prodigiosas. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Como ayer también insistíamos con el Salmo 8, ¿verdad? De vuelta, como decíamos al inicio, la dignidad del hombre, ¿verdad? Estamos hechos por la mano de Dios, nada más y nada menos. Y de ahí que somos, pues eso, lo más preciado, lo más querido, lo más valorado, lo más amado por Él. Y es lo que tenemos que descubrir y redescubrir cada día, porque ayer también decíamos, ¿cuánto nos cuesta convencernos de que esto es verdad? En este sentido también es bueno recordar la experiencia de los discípulos de Emaús que habían pensado que el Maestro definitivamente había muerto, y con razón. No había motivo para la alegría ni tampoco lugar para la esperanza. Sin embargo, el resucitado se hizo presente junto a ellos y se pone a caminar con ellos metiéndose en la situación real que estos dos discípulos estaban experimentando, como la decepción y la desesperanza, hasta que finalmente al partir el pan cayeron en la cuenta que se trataba del Maestro, pero ya resucitado y que inclusive había hecho que les ardiera el corazón, por sus palabras, por su presencia viva y amorosa. La motivación de Dios parte de un elemento clave, y se lo escuchamos decir al mismísimo Jesús en su diálogo con Nicodemo. A mí me encanta esta cita, Juan 3:16, el diálogo de Jesús con Nicodemo. ¿Y qué le dice Jesús a Nicodemo? Tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Dios siempre se mueve por amor, ¿no? Siempre se mueve por amor. Lo que más quiere Dios es expresar y manifestarnos su amor, que es inagotable. Y para eso ha venido el Hijo de Dios,
para mostrarnos el verdadero rostro de Dios Papá, que está dispuesto a arriesgar su vida por tenernos con Él. Así lo expresó Jesús a través de una parábola, la de Lucas 15, 4, 6. Dice: ¿quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y se le pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va a buscar a la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría, y al llegar a casa reúne a los amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo porque he encontrado la oveja que se me había perdido. Esto mismo ha experimentado Teresa de Jesús tantísimas veces, la bondad y la misericordia de Dios, y ella dejó constancia desde su propia experiencia diciéndonos: miren lo que ha hecho primero conmigo, dice Santa Teresa de Jesús. Antes me cansé de ofenderle que su majestad dejó de perdonarme. Nunca se cansa de dar, ni se pueden agotar sus misericordias, no nos cansemos nosotros de recibir, ¿no? Eso lo dice en Vida 19:15, que es una cita muy linda. Y realmente en la palabra de Dios encontramos tantas imágenes a través de las parábolas justamente que Jesús ha compartido para mostrarnos cómo es su Padre y cómo es nuestro Padre. Y cómo Dios realmente es incapaz de dejar por perdido a ninguno o a ninguna de sus ovejas, ¿verdad? Y muy interesante, por ejemplo, así rápidamente, como el encuentro de Jesús con Mateo, un publicano, un pecador. Todo el mundo lo desprecia, todo el mundo murmura contra Mateo, como también la experiencia de Zaqueo, también recaudador de impuestos, considerados ambos traidores, porque justamente recaudan impuestos para Roma, ¿no? Y cómo Jesús pasa enfrente del mostrador de Mateo y le dice: sígueme. Cuando todo el mundo lo desprecia a Mateo, Jesús, sin embargo, es capaz de ver en el corazón de Mateo que hay un tesoro escondido. Y es lo que a nosotros nos pasa. Nosotros vemos la apariencia. Somos incapaces de ver inclusive lo que hay en nuestro corazón y mucho menos de lo que hay en los demás. Pero a veces nos arriesgamos y juzgamos fácilmente a los demás, como si fuera que conocemos también, ¿verdad? Y sin embargo Jesús siempre nos mira con ojos limpios y es capaz de ver en cada uno de nosotros lo más lindo y lo más hermoso que tenemos en lo más profundo de nuestro ser, ¿verdad? Y esa también es una buena noticia para nosotros, como ya venimos diciendo, como nos dice bellamente San Juan de la Cruz, el mirar de Dios es amar, ¿no? Por lo tanto Jesús nos mira siempre con esa mirada de amor, con esa mirada limpia que trasciende la apariencia y se encuentra con el tesoro escondido que hay en nosotros, ¿no? Retomamos la experiencia de los discípulos de Emaús y fácilmente podemos identificarnos con ellos en lo que hace al desaliento o al aparente fracaso del Maestro. Cuántas frustraciones en la búsqueda de lo esencial. Hemos intentado buscar lo verdadero, lo bello, nos hemos entregado con fuerza a la misión y a veces tenemos la impresión de haber buscado la perla del Evangelio, el tesoro, allí donde no se encontraba. Compensaciones humanas, personas, afectos, dinero, poder, placer, y hay aún un fracaso más profundo, el de la fe. No haber sabido mantener una tensión de visión y de vida desde la fe. Mirar con sus ojos, sentir con su corazón, hacer con sus manos. Es como si el seguimiento de Jesucristo, nuestras opciones cristianas y nuestra consagración nos pesaran. Vivimos una cierta desilusión. En la Eucaristía podemos sentirnos desnudos, personal
y comunitariamente, en lo que somos y vivimos. Dios nos quiere así, no nos manda a guardar silencio u ocultar nuestra realidad. En este sentido, a mí me quedó como anécdota cuando en el 98 que fuimos al noviciado, con nosotros se inauguró el noviciado allí en Uruguay, y vino una doctora, tenía como 5 títulos de doctora en psiquiatría, en psicología, en medicina, en no sé cuánta historia, y ella vino a darnos un curso. Y lo único de tantas cosas que dijo, me quedó esto. Ella nos decía que ustedes vayan a las casas así lo más espectaculares y encuentran toda la casa, toda impecable, ningún polvito por acá, todo en su lugar. Y ella nos decía, vayan y abran la cómoda, el cajón de la cómoda y a ver qué encuentran, ¿no? Para decir justamente de que todos nosotros por alguna parte hacemos agua, que nadie somos perfectos, ¿no? Hasta el propio apóstol Pablo se quejaba de la espina que llevaba en su carne, ¿no? Y le rezaba y le pedía a Dios, y al final parece Dios como que se cansó de Pablo y decirle, bueno, te basta, mi gracia. Tranquilizarla, ¿no? Y algo de eso nos pasa muchas veces, ¿no? Y por ahí pasa justamente de asumir nuestro talón de Aquiles, ¿verdad? Que todos tenemos. Nos deja, sigo con esta imagen de los discípulos de Emaús, nos deja hablar, Jesús nos deja hablar, explicarnos, pero estas desilusiones no deberían hacernos caer en la desesperación o en el resentimiento o en heridas crónicas que permanezcan sin cerrar. El Señor está ahí acogiéndonos, invitándonos a su mesa, sanándonos por dentro. Solo es preciso reconocer nuestra miseria y debilidad y pedir que Él nos transforme por dentro. A la Eucaristía no solo llevamos pan y vino para ser transformados, nos llevamos a nosotros mismos como ofrenda existencial para que también el Espíritu nos transforme radicalmente. Esto también un detallito, ¿verdad? Porque hoy en día casi, yo por lo menos así lo veo, que a veces por hacerle participar a fulanito, menganito, para hacer algo extraordinario, entre comillas, llevamos el pan y el vino allá en el fondo, y uno llega con su pan y vino, pero se queda como casi muy formal, ¿no? Pero qué bueno es, que no está mal, pero yo creo que se limita mucho como signo. O sea, qué bueno es que nosotros también participemos en la Eucaristía activamente, sintiéndome parte de esa ofrenda del pan y el vino. Y desde nuestra fe creemos que con la imposición de manos y la invocación del Espíritu Santo sobre el pan y el vino, profesamos desde nuestra fe que ese pan y ese vino se han convertido en cuerpo y sangre de Cristo, ¿verdad? Y entonces qué bueno es que también nosotros vivamos y confiemos que también Dios es capaz de transformar mi vida, como ese pan y como ese vino, que no siempre somos conscientes de ello, ¿verdad? Entonces a veces nuestra participación en la misa es como muy pasiva, ¿no? Se reduce mucho a responder, pero ¿en qué medida realmente yo me siento parte de esa ofrenda que necesito también ser transformado, convertido, moldeado por Dios? Y que es capaz. Si profesamos que ese pan y ese vino se convertirán en cuerpo y sangre de Cristo, ¿por qué a mí no me va a transformar? ¿No? Hasta ahí tiene que llegar nuestra fe, que a veces no llega.
Sigo. Y voy terminando por las dudas. Por la Eucaristía reconocemos que existe otra historia, más allá de las historias cotidianas de frustración. La historia de salvación, la historia de Jesucristo, la historia de Santa María y la de todos los santos. Como el ejemplo de Mateo y Zaqueo. Para la sociedad eran hombres perdidos. Pero Dios, cuando se encontraron con Jesús, les cambió el chip y se convirtieron justamente en nuevas criaturas. No existen recetas mágicas o soluciones fáciles. El desconocido camino de Emaús no echa en cara a los discípulos que no tuvieran razón para estar tristes, sino que les pide superar esa tristeza, salir del túnel de la desesperanza. El dolor sin sentido no tiene la última y definitiva palabra. Se pide dar un paso. No podemos quedarnos como víctimas. Sería demasiado cómodo vivir de rentas y lamentaciones. El desconocido les llama, casi insultándolos, necios y torpes, para que despierten, para que despertemos. Qué profundo y delicado detalle desde el relato de Emaús. Cuando lo reconocen al partir el pan, desaparece. Cuando más presente debería estar, más invisible parece, que fue la experiencia de San Juan de la Cruz. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como siervo huiste, habiéndome herido, salí tras ti clamando, y era así, ¿no? Queda con esa pena. Parece que se le perdió, que se le escondió, que se ausentó. El misterio más profundo de comunión sucede en ausencia del amigo. La gran paradoja. Pero no está ausente, al contrario, quiere quedarse para siempre en ellos, en su interior y en su exterior, en sus historias personales y comunitarias. Son ellos, nosotros, los discípulos, los que deben y debemos prolongar la memoria y la presencia del Señor. Y levantándose, dice el relato, al momento se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11, y les contaron qué les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Y es muy lindo el relato porque dice que tanta fue la alegría que sintieron cuando descubrieron que efectivamente era el Maestro, el Mesías, el que anduvo con ellos. Cuando le descubrieron, lo reconocieron, se les llenó el corazón de alegría. E inmediatamente vuelven a Jerusalén, ¿para qué? Para compartir la experiencia. Y esa fue nuestra misión. La experiencia nuestra, llamados a comunicar a otros, ¿verdad? Esta tarde lo vamos a ver, nuestra misión. Lo que han escuchado y experimentado los discípulos no se podía ocultar o callar, hay que comunicarlo. Es precisamente consecuencia del encuentro con Jesús resucitado. Lo mismo como la experiencia del encuentro con la samaritana, por ejemplo, ¿no? A mí también me encanta, y la santa era su figura preferida. Le decía mucho la samaritana, porque era también una mujer un poco con una vida así, y sin embargo ella, en ese encuentro personal con Jesús, dejó su cántaro junto al pozo y va donde sus vecinos y le cuenta lo que le ha pasado. Y cuando les comunicó la samaritana lo que le ha pasado a sus vecinos, los vecinos fueron a donde Jesús, ¿no? ¿Y qué terminan diciendo los vecinos a la samaritana? Ya no creemos por lo que tú nos has dicho.
nosotros mismos le hemos visto, le hemos escuchado y creemos que Él es el Salvador, el que tenía que venir al mundo, ¿no? Ese es justamente el encuentro con Jesús nos cambia, ¿no? Eso es categórico. Nadie queda igual después del encuentro con Dios. El encuentro personal con Jesús se convierte ahora en misión. Misión que es devolver la pedagogía del caminante de Emaús, unirnos a todo peregrino desde sus pérdidas y desilusiones y abrirle horizontes siempre nuevos y más profundos, saliendo a buscar al hombre desestructurado y sin hogar, mirando a los ojos y leyendo el corazón de una generación joven, desarraigada y sin experiencia de paternidad, abriendo camino de esperanza a una sociedad con horizontes cerrados, curando las heridas de los demás desde la sanación gratuita y profunda de las nuestras. Nos servimos de la palabra de San Francisco de Asís, que dice: tenemos que ser esposos, dejarnos fecundar por el Espíritu, madres, darnos a luz a Cristo, y hermanos, vivir la fraternidad evangélica. Bien, entonces hasta aquí la reflexión sobre este tema, encuentro que transforma y planifica. Y bueno, yo les invito, como ya le escuché invitarles Oliver, que realmente este tiempo, ya no nos queda casi nada, que aprovechemos esta mañana, realmente, que podamos aprovechar, tenemos apenas 2 horitas hasta la misa, que será al mediodía, y a la tarde pues ya tenemos todo programado, estamos programados por computadora, así que no tenemos mucha chance. Entonces yo les invito de verdad que aprovechemos estas 2 horitas apenas que tenemos, que cada uno vaya, ore, rece, se encuentre con Dios realmente, para que generemos ese encuentro personal y ojalá que Él realmente pues nos toque el corazón.